Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra tradicional sesión mensual. Y antes que nada, yo quiero externar lo que viví recientemente en el Congreso que acaba de terminar en Chihuahua, el Congreso de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, donde se acercó mucha gente a felicitarnos por el curso que tenemos anualmente y por las sesiones que cada mes estamos impartiendo, y eso sí lo quiero hacer público y agradecerles a ustedes su presencia, porque es algo que siempre estamos cuidando, en estar buscando los temas que sean de interés para el anestesiólogo mexicano, y creo que lo que llevamos hasta hoy ha sido de gran provecho. Así que siempre yo digo que las sesiones son un éxito, pero gracias a la gente que está presente y a la gente que nos está viendo por vía internet, y nosotros como profesores pues solamente moderamos y facilitamos el conocimiento. Así que bienvenidos, buenas noches, y lo primero que voy a hacer es darle la palabra a nuestra secretaria, la doctora Hortensia Ayllón. Por favor, Hortensia. Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos ustedes a esta nuestra sesión. Y siguiendo con orden del día, puedo mencionar que el tema de la sesión pasada fue sobre normotermia, por qué es importante, en donde tuvimos como invitado al doctor Guillermo Domínguez Sherif y tuvimos 72 asistentes presenciales y 158 virtuales. Para poder ceder la palabra a nuestra tesorera, quiero adelantarme un poco en asuntos generales. Hoy en la reunión que acabamos de tener con el doctor Pastor Luna, se nos comentó algo muy interesante. Para este año tenemos como invitado al doctor Ronald Miller para el día sábado. Entonces, para que todos tengan agendado nuestro curso de julio y que no olviden que él va a estar el día sábado con sesiones magistrales. Por otra parte, nos informa el doctor Pastor Luna que el 35 curso anual, el simposio internacional anual que se lleva a cabo en Cancún en esta ocasión por parte de Mount Sinai, para todos los mexicanos no va a tener costo el curso o el simposium, pero no tendríamos nosotros ninguna constancia por parte de este hospital. Está negociando a ver si pagando una cuota solamente de recuperación pudiéramos obtener la constancia por este hospital. El costo actualmente es de $750. Entonces, por eso nosotros le hicimos la petición al doctor Pastor Luna que llevara esta postura a Mount Sinai para que de alguna manera veamos si se puede hacer eso. Bueno, pues eso sería por parte de Secretaría. Muchas gracias, doctora Ayllón. Como ven, ya el comité científico estamos trabajando con el programa 2017, porque cada año pues siempre se va elevando la calidad del curso, y como decía yo hace rato, buscamos cuáles son las necesidades del anestesiólogo mexicano. Hace unos momentos platicaba yo con el doctor Gabriel Gómez de aquí de mi hospital y hacía una comparación con los temas que habíamos dado nosotros en el curso anual y algunos temas que se vieron en Chicago con relación al paciente de alto riesgo sometido a anestesia. Y finalmente lo que vimos los anestesiólogos a nivel mundial, todos nos enfrentamos a los mismos problemas y eso nos obliga a buscar soluciones. Como ustedes saben, el curso 2017 lleva como logo el mejorando el pronóstico con una práctica anestésica de excelencia. Ya no basta con que señalemos cuáles son los riesgos. Una vez que ya estratificamos el riesgo, la acción que viene en cada uno de los anestesiólogos es proporcionar las medidas adecuadas para disminuir el riesgo y mejorar el pronóstico. Y si hacemos acciones conjuntas con los servicios quirúrgicos, con los servicios de terapia intensiva, con los servicios de nutrición, con los servicios de terapia respiratoria, pues estamos garantizando un éxito para los pacientes de alto riesgo que someten a cirugía. Entonces tengan la certeza que estamos trabajando arduamente en ese programa
Y ahora me complace en darle la palabra a la doctora Marilena Rendón, que es de Tesorería y que tiene información importante para cada uno de nosotros. Gracias, doctor Castellanos. Buenas noches a todos. Para recordarles las cuotas de recuperación que tenemos para nuestro curso 2017, la promoción que tenemos hasta el 24 de marzo, todos ustedes la pueden ver en la página del colegio, pero serían 4,500 pesos si no son socios del colegio y quieren inscripción, anualidad y curso. Si ya son socios activos y tienen sus cuotas al corriente, serían 3,800 pesos. Recuerden, para todos los residentes, todo el año vamos a tener la promoción de 500 pesos. Colegiados que no se encuentran al corriente, 4,750 pesos, todas las cuotas atrasadas y la anualidad 2017 y el curso. Y para los jubilados tenemos la promoción de 2,500 pesos hasta el 24 de marzo. Asimismo, les recomiendo que visiten la página del colegio. A partir de enero seguramente ya tenemos toda la lista de desayunos y talleres que se van a presentar en este curso. Entonces los desayunos tendrán una cuota hasta el 24 de marzo de 350 pesos. Es conveniente mencionar que todos los desayunos van a tener puntos con fines de recertificación por el Consejo Nacional de Anestesiología. Y los talleres van a costar 800 pesos o 1,000 pesos algunos talleres, dependiendo de dónde sea desarrollado el mismo. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como dice la doctora, vamos a tener talleres incluso dentro de los hospitales, para que estemos dentro de quirófano con pacientes, y creo que va a ser muy atractivo este modelo de talleres. Y sí es importante pues que le vean la página para que vean cuáles son nuestras promociones. Ahora en Chihuahua tuvimos la fortuna de que mucha gente ya se inscribió y aprovechó la oferta que estaba proporcionando Tesorería. Muchísimas gracias. Ahora sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Gloria Álvarez Bobadilla, quien es la encargada de educación de este colegio, y nos va a hacer la presentación de nuestros ponentes, que a mí me llena de orgullo tenerlos esta noche aquí. Por favor, doctora. Gracias, buenas noches. Realmente el contexto en el que se desempeña el anestesiólogo en su práctica cotidiana nos coloca como expertos en el manejo de la vía aérea, y esto lo hacemos cotidianamente. Sin lugar a dudas, al relacionarnos o compararnos con otros profesionales de la salud, definitivamente no hay excusa para desarrollar esta experiencia. Precisamente fundamentado en ello, el Colegio Mexicano de Anestesiología, a través de la educación médica continua, les trae el día de hoy en la sesión mensual el tema de ventilación mecánica no invasiva en medicina perioperatoria, esperando que el día de hoy logren reunir un bagaje cognitivo que les ayude a mejorar su práctica profesional. Y es un gusto contar con la presencia como coordinador del doctor Luis López, ¿verdad? Él va a coordinar, nos va a ayudar a coordinar, y todos sus invitados, por favor, si gustan pasar aquí al foro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Recuerden que al final esperamos todas sus preguntas, sus comentarios y observaciones. Gracias. Sí, muchas gracias al colegio, doctor Castellanos, muchas gracias por su amable invitación, y a todos. Para mí es un gusto el tener aquí en compañía de varios de nuestros compañeros este tema que es tan importante. En primer lugar, vamos a tener en ventilación mecánica no invasiva, historia e indicaciones, por parte del doctor José Alberto Vargas Rojas, quien es neumólogo, el cual está adscrito al servicio de terapia respiratoria de este hospital. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de lo que es un manejo de no invasivos, en particular en CPAP, del médico anestesiólogo en una unidad de hospitalización. Y en tercer lugar va a hablar la doctora Janet Rojas, quien también es médico anestesióloga del Hospital de Especialidad de Centro Médico, y el cual nos va a hablar precisamente de algún tema de investigación que se ha hecho en este hospital. Pues sin más preámbulos, vamos a recibir al doctor José Alberto Vargas Rojas, quien va a hablar en esta primera parte. Buenas noches a todos, soy el doctor Alberto Vargas, soy internista y neumólogo de formación. El día de hoy trataremos de dar una pincelada de lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Prácticamente es un tema muy amplio, un tema apasionante de la neumología y cuidados intensivos, y que
ustedes médicos anestesiólogos pueden adoptar. Veremos un poco de la historia de la ventilación no invasiva, las principales indicaciones y sobre todo un subgrupo de pacientes que actualmente es muy importante y con muchas comorbilidades, que es el caso de los pacientes con apnea del sueño. La ventilación mecánica no invasiva no es un tema nuevo, realmente ya tiene mucho tiempo. De hecho, de sus orígenes es equiparables a la ventilación mecánica invasiva. Podemos hablar que desde el año de 1920, que pues es el inicio del uso de oxígeno suplementario. Posteriormente, si valoramos actualmente lo que es la ventilación no invasiva, actualmente es un estándar para el manejo en la exacerbación aguda del EPOC. Y esa evolución de la ventilación no invasiva pues es un pivote en el caso de algunos pacientes con falla respiratoria aguda. El inicio de la ventilación mecánica pues es el antecedente de lo que fue el pulmón de hierro, una cámara que se utilizó en la epidemia de polio inicialmente en Dinamarca, posteriormente hasta en Estados Unidos, y que era una ventilación pues con presión negativa. El paciente tenía la cabeza de fuera, entonces el ventilador tenía una presión negativa en su interior y eso ocasionaba pues que por un gradiente de presiones pues fluyera aire hacia los pulmones. Se tiene documentado también en los años 50 pues la realización de la traqueostomía en los pacientes crónicos, así como la ventilación con presión positiva. El inicio de la formación de los terapistas respiratorios, así como el uso de oxígeno suplementario y el uso de ventilación con presión positiva en aviación. Posteriormente, en el año 60, se tuvo un mayor entendimiento de lo que era el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. En Estados Unidos ya tenía un uso extendido el uso de ventilación con presión positiva. E igualmente la evolución de estos ventiladores volumétricos en los cuales ya se especificaba qué volumen querías administrar y por lo tanto era una ventilación pues más efectiva. Igualmente el inicio de los tubos orotraqueales, la gasometría y la formación de las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos. De hecho empieza el reconocimiento del síndrome de insuficiencia respiratoria agudo como una entidad patológica y el inicio de PIP para el manejo de la hipoxemia en pacientes con SIRA. Para los años 70, pues el entendimiento de la fisiología y patología pulmonar fue creciendo, se usó el inicio del uso del CPAP en neonatos, e igualmente la introducción de la ventilación mecánica invasiva y con muchos nuevos modos. Y obviamente reconocimiento de complicaciones de esta ventilación mecánica invasiva, entre ellos el barotrauma, la inducida por volumen, la teletrauma, etc. En los 80s se inició lo que era el monitoreo respiratorio no invasivo y entre ellos pues el principal era la oximetría de pulso. Se empezaron a realizar estudios clínicos aleatorizados en relación a pacientes con presión positiva y falla respiratoria aguda. Los ventiladores ya iniciaba la computarización de los mismos. Inició el boom de lo que era la apnea del sueño, el inicio del estudio de estos y el tratamiento con ventilación con presión positiva nocturna a nivel nasal. Y igualmente el uso prolongado de esta misma terapia no invasiva. Se inicia la utilización en el caso de pacientes con falla hipercápnica, que era prácticamente la exacerbación de POC y el uso de ventilación no invasiva. En este gráfico pues podemos ver realmente cómo el número de pacientes se ha incrementado en relación a la utilización en base a estas patologías, pero con ventilación no invasiva. Ya para los 90s, el incremento en la experiencia de esta ventilación con presión positiva, la incorporación de estos ventiladores en los cuales ya tenían un blender, entonces por lo tanto la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno ya era fácilmente titulable, no era en los casos anteriores en que tenían un puerto adicional y prácticamente se basaba en flujometría.
Asimismo, el monitoreo binivel, que era en la presión positiva no invasiva, que prácticamente es el equivalente a BiPAP, que binivel puede generar un poco de confusión porque en algunos ventiladores lo pueden confundir con APRB. Así igualmente el incremento de interfaces con materiales mucho más cómodos, por ejemplo silicones, geles, etcétera. Y obviamente el concepto de lo que era el daño inducido por ventilación, y ahí inicia lo que era la ventilación protectora en el manejo de CIRA. Empieza asimismo lo que era la ventilación no invasiva como un puente para el destete. Aquellos pacientes que se les hacían pruebas y que realmente estaban limítrofes para decidir una extubación, se utilizó inicialmente la no invasiva ¿para qué? Para tener una extubación exitosa. Algo que también es reciente y sobre todo a qué se refiere en esta abreviatura que es en inglés, pero se refiere a aquellos pacientes que en algunos países está autorizada la firma de consentimiento de no reanimación o no intubar. Entonces la ventilación no invasiva es un puente para este tipo de pacientes en que tienen el derecho justificado para no tener nada invasivo, pero sin embargo que es una medida para evitar en el caso de pacientes con falla respiratoria, sobre todo la asfixia o el dolor. En los 2000, pues obviamente esta información sigue creciendo. Como mencioné previamente, en el caso del paciente con EPOC, que sobre todo con falla hipercápnica es donde está indicado el uso en cuidados paliativos, y de que realmente la evidencia actual es tan voluminosa que ya sabemos en dónde utilizarla y en dónde no. ¿Okay? Este prácticamente es el porcentaje de uso en un hospital francés, sobre todo a través de los años, y cómo se ha incrementado pues el uso de ventilación no invasiva. Y realmente la ventilación es útil. Esto ha cambiado a través de los tiempos. En 1977 el editor en jefe del journal, un journal muy conocido de cuidados respiratorios, el Respiratory Care, mencionó que realmente en ese momento, dijo él, el CPAP ya no es una nueva terapia, es solo una mascarilla con presión positiva con correa. Aún más es anticuada, inhumana e insegura. Un paciente que es suficientemente enfermo para necesitar CPAP es lo suficientemente enfermo para necesitar un tubo endotraqueal. Obviamente esa visión ha cambiado, y eso que lo dijo pues realmente un experto en ese momento en esa área. Empezaremos con las principales indicaciones de lo que es el EPOC, ¿ok? De la ventilación no invasiva, y la primera es la exacerbación de EPOC. En una revisión de las famosas de Cochrane, donde ya hace un metaanálisis, se revisa toda la información existente. En este caso aquí se juntaron 14 ensayos clínicos aleatorizados, y la ventilación no invasiva que logró una disminución en el caso de pacientes con intubación, 0.41, o sea que hubo una reducción del 59%, y se necesitaron tratar 4 pacientes con no invasiva para evitar una intubación. Asimismo hubo una reducción en la mortalidad con un riesgo relativo de 0.52, y se necesitó tratar 10 pacientes para evitar la defunción de uno de estos. Realmente son números muy buenos. Las indicaciones, pues que sea una exacerbación severa, sobre todo una disminución en el pH. ¿Y por qué hipercapnia relativa? Porque estamos muchas veces en el contexto de pacientes con hipercapnia crónica. Entonces, probablemente vamos a tener algunos pacientes que lleguen con un CO2 elevado, pero pues es un CO2, una hipercapnia crónica. Pero cuando ya modifica nuestro pH y estamos en un contexto de cambio de síntomas y datos clínicos, pues sería una indicación. Otra indicación con evidencia alta es el tratamiento del edema pulmonar cardiógeno. Igualmente una revisión con 21 estudios donde se juntaron 1071 pacientes, se evidenció una disminución en el riesgo relativo para intubación, que sería del 57%,
y se necesitó tratar 13 pacientes para disminuir una intubación. Actualmente en las guías canadienses, que la última actualización es del 2011, es utilización de primera línea para tratar esta patología, obviamente con el tratamiento médico correspondiente. En el caso de la post-extubación, y en el caso de la post-extubación, pues, ¿qué tratamos de, o cuáles son los beneficios que vamos a obtener? Sobre todo disminución de los días de ventilación mecánica invasiva, sobre todo aquellos pacientes en el que destete o progresión de la ventilación ha sido difícil y que tenemos indicadores de que realmente el paciente se ha quedado atorado por alguna cuestión de su patología de base, podemos hacer el puente, una extubación, y utilizar la ventilación no invasiva. Otra es prevenir la falla de la extubación, y lo que se hace usualmente es que extubas al paciente, lo vigilas, si hay algún dato que sugiera de que el paciente va a claudicar, podemos utilizar la no invasiva como rescate, ¿ok? Ha habido varios estudios, uno de ellos por Su y colaboradores, donde se juntaron 406 pacientes. En lo que se hizo fue realizar una prueba de respiración espontánea de 30 minutos. Aquí lo que trata de evidenciar es que todos la pasaron, algunos pacientes se pasaron a no invasiva y otros tratamiento estándar. Entonces, ¿qué nos deja este artículo? Que todos pacientes que le hacemos una prueba de respiración espontánea y la pasa, el hecho de utilizar posteriormente no invasiva, en ese caso no muestra ningún beneficio adicional, ¿ok? En el caso de pacientes con extubación fallida, un estudio de Esteban y colaboradores valoró el efecto de la ventilación mecánica no invasiva. Aquí uno de los objetivos fue la mortalidad, y en este caso lo que evidenció que realmente había mucho fracaso en la no invasiva, y el único subgrupo de población era los pacientes con EPOC. Paciente inmunocomprometido es un grupo muy importante y que realmente en el medio hospitalario es muy frecuente. Paciente hematológico, en un paciente que está posterior a quimioterapia, pacientes con enfermedades reumatológicas con inmunosupresión crónica. En este caso, pacientes post-trasplante se benefician ya que se disminuye la intubación y la mortalidad. Igualmente en el paciente hematológico es importante siempre identificar que la falla respiratoria sea de leve a moderada. Usualmente pacientes con falla respiratoria grave y con hipoxemia severa van a terminar la mayoría todos en intubación. Los factores asociados para fracaso pues son la frecuencia respiratoria, obviamente el retraso en el inicio de la no invasiva, y así como el uso de vasopresores, terapia de sustitución renal, y obviamente algo que más adelante mencionaré, el hecho de que los pacientes tengan SIRA. Bueno, es lo que voy a mencionar. El uso de la ventilación no invasiva en SIRA es realmente controversial, dependiendo qué tipo de SIRA tenga el paciente. Al menos en este paciente de Shan, que es uno de los estudios principales, donde 40 pacientes tuvieron SIRA leve, aquí sí hubo un beneficio en el uso de la terapia no invasiva versus terapia convencional con oxígeno. Tuvieron una menor tasa de intubaciones y una elevación en lo que es la relación presión parcial de oxígeno y fracción inspirada, que es el famoso PAFI. Realmente en este caso lo que hay que destacar que todos los pacientes realmente tenían un SIRA leve. En otro caso de otro estudio de Ferrer, este autor básicamente tiene un alto historial en ventilación no invasiva, 105 pacientes con falla respiratoria hipoxémica. A todos les administró no invasiva, mostró que disminuyó la intubación orotraqueal, así como el choque séptico, un aumento en la supervivencia, pero sin embargo solo 15 pacientes tenían SIRA. Entonces, por lo tanto, en base a lo que hay de evidencia actual, la no invasiva no está como medida de primera línea para pacientes con SIRA, en el que sea acaso SIRA leve. Hubo un dilema, sobre todo en lo que fue la epidemia de influenza, la H1N1 en el 2009. Hubo un estudio, de hecho, en México, y el principal, el grupo de
de Canadá, donde realmente estos pacientes les pusieron no invasiva, pero tuvieron una tasa de fracaso de hasta del 85%. Entonces, esto es lo que hace que no haya evidencia que nos sustente el uso de la no invasiva en CIRA. En el caso del asma aguda, en el asma aguda realmente tampoco su evidencia es muy baja, no se recomienda. En algunos lugares lo utilizan como una alternativa a la intubación cuando hay falla en el tratamiento estándar. Igualmente prevenir la intubación en caso de pacientes con falla respiratoria leve a moderada o cuando no hay un deterioro gasométrico importante. Hay algunos estudios que han mostrado que acelera la broncodilatación por el hecho de administrar presión positiva, pero realmente no está indicada. ¿Por qué? Porque se necesita que esté en una terapia de cuidados respiratorios, se necesita que sea un experto el que administre la ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque pacientes con broncoespasmo severo, con BF1 del 50%, la probabilidad de que atrapen aire y de que tenga implicaciones hemodinámicas es muy alta. Entonces, por lo tanto, no se recomienda. Igualmente, en la neumonía adquirida en la comunidad, también es controversial. Realmente la falla se documenta hasta en el 46% y esto va más en relación a fallas respiratorias de novo. En pacientes con falla respiratoria crónica, usualmente en pacientes con EPOC sí tiene más utilización y las tasas de fracaso son menores. Igualmente, lo que se ha visto que los factores de pronósticos de falla en la no invasiva, pues es que tenga neumonía multisegmentaria, mucho más radiopacidades, una puntuación de SOFA elevados, una frecuencia cardíaca elevada y una disminución en el PaFIO2, que realmente aquí es importante conceptualizar la enfermedad, porque no, si estamos en el contexto de un CIRA en evolución, pues no nos va a ser útil. No intubar o no resucitar, ¿ok? Como les mencioné previamente, es una medida útil en este grupo de pacientes y realmente lo que dice la Sociedad Americana de Cuidados Críticos menciona que la no invasiva se debe utilizar en 3 aspectos: como soporte de vida sin limitaciones preestablecidas en el soporte vital. Otra es como soporte de vida cuando el paciente y la familia han decidido renunciar a la intubación orotraqueal, y la otra es como medida paliativa. Pero oxigenación antes de intubación, realmente pues creo que ustedes son más expertos en este sentido, pero realmente hay muchos estudios en el que se utiliza, realmente es mucho más beneficiosa, se logra alcanzar saturaciones más elevadas y que el paciente aguante más tiempo con esa saturación. De lo que les mencioné sobre las guías de manejo perioperatorio según la Sociedad Americana de Anestesiología en el caso de pacientes con apnea del sueño, es un tema importante en relación en que esta enfermedad realmente es mucho más frecuente, no se reconocía como tal, el ronquido era una consideración que prácticamente pareciera que fuera normal, pero es parte de un espectro de una enfermedad y actualmente con el aumento de la obesidad, por ejemplo, en este caso en nuestro hospital es muy frecuente que los pacientes de cirugía bariátrica obviamente tengan una prevalencia mayor de esta enfermedad. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones preoperatorias? Son muy grandes, traté de resumir lo más importante y siempre la comunicación cirujano-anestesiólogo va a ser lo más importante, tener un plan de manejo perioperatorio. Obviamente la historia clínica detallada y si se identifica la probabilidad de que el paciente tiene apnea del sueño, esto es en base a múltiples escalas, hay muchas. Ahorita actualmente la que se utiliza más es Stop Bank. En el caso de los anestesiólogos, los neumólogos utilizamos varias, SACS, Berlín, etcétera. Si se tiene la probabilidad alta, a este paciente hay que mandarlo a estudio de sueño y obviamente hay que darle tratamiento. Recomendaciones para determinación de manejo ambulatorio u hospitalario. Depende mucho de la gravedad de la apnea del sueño. En el caso de SAOS grave, lo más recomendable es que el paciente se quede hospitalizado. Obviamente tiene que ver mucho de si tiene alguna normalidad fisiológica, anatómica, si tiene alguna otra comorbilidad y la naturaleza de la cirugía.
Obviamente es importante el tipo de anestesia, no es lo mismo un paciente con un bloqueo, una anestesia general, si se usó de forma posoperatoria opiáceos, la edad y si el paciente tiene facilidades para su egreso. Y en cuanto a facilidades se puede, pues, que podemos comentar aquí que sí ya tiene el tratamiento ambulatorio con su terapia de ventilación no invasiva. Recomendaciones preoperatorias, pues la más importante es el uso de la ventilación positiva no invasiva, y en este caso hay un dilema en que si la tienen que usar preoperatorio o no. Si tiene el paciente SAO severo, todos los pacientes deben de tener ventilación preoperatoria. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de complicaciones posoperatorias. Y una de ellas es que si el paciente tiene un espectro de la enfermedad que se llama síndrome de obesidad de hipoventilación y ya tiene hipoventilación crónica diurna, la probabilidad de que en el transoperatorio haga hipercapnia y acidosis respiratoria es muy alta. Entonces, por lo tanto, todos los pacientes con SAO severo deben de tener ventilación positiva no invasiva. En el caso de dispositivos de avance mandibular realmente no hay, solo se utiliza en el caso de SAOS leve, pero realmente su uso está muy restringido en algunos grupos de población. Obviamente la disminución de peso, pues como que necesitaremos un tiempo prolongado. Y en el manejo intraoperatorio, realmente pues ya son cuestiones de anestesiología, qué tipo de anestesia debemos de utilizar para cada paciente, el manejo de la vía aérea obviamente, la monitorización, ustedes tienen oximetría, tienen capnografía, si ustedes detectan un paciente que tiene hipercapnia, que entra preoperatoriamente con hipercapnia, hay que mantener esa hipercapnia, no hay que bajarle demasiado SO2 porque es su estímulo para la respiración, y esto puede ser desde un paciente con síndrome de obesidad y hipoventilación hasta un paciente con EPOC. Entonces, el hecho de hiperventilar a un paciente durante el transoperatorio y dejarlo con una alcalosis metabólica porque él tenía una hipercapnia crónica, la probabilidad de que les haga falla respiratoria post-extubación es muy alta porque están reseteando ese centro de respiratorio, le están quitando su principal estímulo para respirar. Otra es el uso de anestesia local, un bloqueo periférico, que sería lo ideal, sobre todo en pacientes con esta enfermedad. El uso de CPAP intraoperatorio, totalmente útil, se puede utilizar. El dilema de, por ejemplo, tener una anestesia general con una vía aérea segura o una sedación profunda sin vía aérea segura, pero bueno, ustedes son ahí los expertos. En el manejo posoperatorio, ¿qué es lo importante? Identificar los factores de riesgo de cuando un paciente puede claudicar después de la cirugía. Si es un SAO severo, si utilizaron opioides sistémicos, el procedimiento quirúrgico que se realizó y sobre todo el potencial de apneas en la fase REM del sueño, y esto va en relación al uso de opiáceos. La analgesia posoperatoria, el uso de oxígeno, muchas veces en el paciente posoperatorio abusamos del oxígeno, queremos sacar al paciente de quirófano el 99% a como dé lugar, pero tenemos que valorar los riesgos de la hiperoxemia. Es muy importante no tener al paciente hiperoxémico. La posición, si es un paciente con SAOS, realmente lo que se ha estudiado más que en el paciente no quirúrgico, la mejor posición es que duermen de cúbito lateral. En el paciente posoperado realmente no hay ninguna sugerencia en cuanto a esto. Y obviamente la monitorización, si es un paciente que tiene altas probabilidades de claudicar, no debemos de negarle una oximetría de pulso continua y vigilarlo. Las preguntas principales, creo que pues realmente todavía nos falta mucho más para una charla de 20 minutos, pero ¿quién? Ya les mencioné las principales patologías que tienen indicación, eso responde a nuestra pregunta. ¿Cuándo? Obviamente identificar la patología e iniciarla inmediatamente. ¿Cómo? Tenemos muchas interfaces realmente. ¿En qué consiste una ventilación no invasiva? Siempre les digo a los residentes que rotan en terapia respiratoria que tenemos que tener el paciente ideal, y en el paciente ideal me refiero a que tenga la indicación médica. Otro es el equipo médico, la infraestructura, que tengamos una buena interfase, que tengamos un buen ventilador. Esos son los que tenemos, no es por presumirles, pero son buenos.
Entonces, realmente en cuanto a interfaces, realmente hay muchas. Tenemos una total face, tenemos unas que son orales, hay otras que son oronasales, otras son nasales. En el paciente agudo, realmente la que utilizamos total face o la oronasal. En el ambiente ambulatorio crónico domiciliario se puede usar solamente la nasal, y estos casi no se usan, que son los dispositivos helmet, en el que prácticamente está la cabeza totalmente, tiene una válvula tiene un circuito doble y se sella completamente en el cuello. ¿Dónde realizar la ventilación no invasiva? Depende en qué circunstancia tengamos. Si es un paciente crítico, lo ideal es que sea una sala de cuidado respiratorio solo para no invasiva. Siempre digo que la ventilación no invasiva es algo más grave que la invasiva, porque en la invasiva tienes una vía aérea segura. En el caso de la no invasiva, si no la vigilas, puede fallar, o hay más probabilidades de falla. Aquí en el caso del hospital de especialidades lo hacemos de forma ambulatoria, paciente crítico, lo hacemos en su cama. No tenemos una unidad de cuidados respiratorios, pero hemos tenido buenas tasas de éxito. En el caso de la ventilación domiciliaria, pues realmente es en domicilio. Son contextos muy diferentes. Bueno, y con esto doy terminada mi plática. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Alberto. Y como podemos ver, siempre debemos tener una interacción entre varias especialidades. A mí me da mucho gusto, estuve muchos años, cerca de 22 años en quirófano, manejando paciente neuroquirúrgico, paciente grave. Hoy estoy en la unidad de terapia respiratoria, donde seguimos viendo al paciente y podemos darle más allá de estos cuidados. La siguiente parte es cómo podemos nosotros, ya como médicos, en el ambiente quirúrgico, en el ambiente hospitalario, cuál sería una de nuestras muy bien, muy rápido, muchas cosas ya le hicieron. Bueno, tenemos básicamente, ¿verdad?, que una ventilación invasiva es el tipo de ventilación mecánica utilizando técnicas que no requieran el abordaje endotraqueal. Por ahí recordamos en los años de 1530, ¿verdad? Below, ahí vemos ahí en la imagen, en esa fotografía, cómo pues ya trataban ahí de poner en forma no invasiva, ¿verdad? A través de seguramente era un herrero, ¿verdad?, que utilizaba el fuelle con el que trabajaba. Y miren, otros que no iban tan lejos utilizaban un tonel, que ya se imaginaba que el abdomen, había una presión sobre el abdomen y que el diafragma iba a ser desplazado ahí en los pulmones. Entonces ya había ahí, en los años 1700, 1500, una idea de lo que era la ventilación. Y bueno, básicamente el objetivo es incrementar la ventilación alveolar, ¿sí? Sin requerir una vía aérea artificial. Ya lo habló el doctor, ya vio esta línea de tiempo. Como podemos ver, la ventilación tiene muy poco tiempo, ¿no? Un siglo básicamente, y estos son últimos años de nuestra era, donde hemos tenido, si lo comparábamos con las épocas, teníamos aquí la edad antigua, edad media, ahorita estaríamos en la edad moderna, con una época del Renacimiento, que fue en 1980, que precisamente fue cuando se dio el auge de la ventilación no invasiva. Todos los anestesiólogos, cuando tenemos un paciente, siempre lo primero que tenemos en mente es la oxigenación. Voy a hacer un procedimiento quirúrgico, tener las necesidades del cirujano. ¿Qué necesidades va a tener el cirujano para poder operar? Y también, ¿cuáles son los elementos, la morbilidad del paciente? Muchas veces decimos, le pongo una anestesia regional para no meterme en la ventilación. O a veces, ¿verdad?, tendré que hacer una anestesia general, pero a ver cómo me va con la ventilación, a ver cuándo voy a extubar a este paciente. Siempre en la mente de los anestesiólogos tenemos el pensar, ¿se desaturará el paciente? Y ese es el peligro y el más riesgo. El primer riesgo es intubarlo y luego mantener la ventilación. Y bueno, entonces, pues todos siempre estamos pensando que hay un soporte de una actividad deteriorada. El proceso patológico por sí mismo, y si le aunamos que nosotros, anestesiólogos, para poder esos procedimientos quirúrgicos, le agregamos fármacos que deprimen.
de tal forma que pues, siempre lo que queremos es como objetivo preservar la función ventilatoria autónoma del paciente. Cuando ese paciente se despierta de una anestesia general, yo quiero que esa ventilación autónoma se mantenga para el paciente poder egresarse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través pues, de que los requerimientos, que el paciente tenga sus requerimientos, y eso es a través de una ventilación variable. Cuando nosotros hablamos de esto, pues estamos hablando del acoplamiento en la ventilación, ¿sí? Y como resultado es mantener esa oxigenación adecuada, ¿sí? Todos los anestesiólogos ahora utilizamos nuestros medicamentos, hipnóticos, opioides, anestésicos inhalatorios. Estos van a causar depresión respiratoria, disminución del volumen corriente, y por ende, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Administrar presión positiva. ¿Sí? En los 80 llegaron los elementos supraglóticos que nos permitieron que cuando no podíamos administrar una vía aérea permeable, a través de estos instrumentos podíamos nosotros mantener una presión positiva y poder ventilar al paciente. Y el uso de la cápsula endotraqueal, la cual entonces ya estaríamos hablando del ámbito de la ventilación invasiva. Sin embargo, también tenemos el uso de las interfaces que ya habló el doctor Alberto Vargas, que nos permiten precisamente una presión positiva externa a través de interfaces, y estos hablamos en el territorio de la ventilación no invasiva. Y bueno, básicamente lo que hacemos, ¿verdad?, es esta presión positiva continua en la vía aérea. Lo que nos va a hacer es que tenga un flujo superior, que va a ser mayor del flujo máximo expiratorio, con un aumento del volumen minuto, cuyo objetivo es mantener presurizado el sistema durante todo el ciclo respiratorio. Y bueno, pues la presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP, ¿verdad?, lo vamos a tener a través de estos elementos, ¿verdad? Tenemos una fuente de oxígeno, de aire, el cual va a tener un flujo muy alto. Tenemos un reservorio, una mascarilla, una interfase y una resistencia que va a ser a través de una válvula de exhalación con una presión, ¿sí?, al final de la expiración. Y esto nos va a permitir básicamente mantener esa presión positiva, ¿sí? Y bueno, existen desde sistemas de flujo continuo que no usan válvulas complejas, ¿sí?, requieren un gradiente pequeño, ¿sí?, de presión entre los circuitos y la vía aérea. Esto hace que permita que el flujo circule al inicio de la inspiración, ¿sí? Tenemos una bolsa de reservorio que nos permite flujos adicionales de gas, ¿sí?, y esto evita fluctuaciones de la presión en la vía aérea, ¿sí?, y almacena un volumen de gas durante la expiración. Y ese almacén de gas durante la expiración nos va a permitir primero, pues si tenemos un estado apneico, nos da chance de tener una reserva. Y como lo vemos aquí en este ejemplo, ¿verdad?, que básicamente al tener distendido este alveolo, lo que vamos a mejorar básicamente va a ser la relación ventilación-perfusión, ¿sí?, con lo consiguiente aumento de la capacidad residual funcional, ¿sí?, aumento del volumen corriente y por lo tanto también disminución del trabajo respiratorio. El paciente va a decir menos trabajo respiratorio. Y si le unamos que a esos alveolos, al evitarse colapsados, pues nos van a evitar la tendencia de las atelectasias. Frecuentemente, ¿verdad?, que nuestros pacientes que están posoperados y que tienen disminución de esas presiones al hacer atelectasias. Todo esto como consecuencia va a traer una mejor oxigenación, ¿sí? Y bueno, pues básicamente esto es lo que es esa presión positiva, ¿no? Al incrementar la capacidad residual funcional, este incremento de la capacidad residual funcional lo va a traer como consecuencia este reclutamiento alveolar de unidades que se encuentran generalmente colapsadas, ¿sí?, y esto permite mantener los alvéolos abiertos durante toda la ventilación, y esto aumenta el tiempo de intercambio gaseoso, ¿sí?, disminuyendo el cortocircuito intrapulmonar, y esto mejora básicamente la oxigenación. Este es el mecanismo de acción básicamente cuando tenemos estos elementos. Tenemos repercusiones cardiológicas, sí, muy importantes, que también cuando ponemos un equipo de también tenemos que evaluar. Pero uno de los mejores, efectos es básicamente que va a disminuir esa presión positiva, ¿sí?, va a disminuir el retorno venoso, de tal forma que disminuye la precarga del ventrículo derecho, de tal forma que va a disminuir igualmente la poscarga del ventrículo izquierdo, mejorando el gasto cardíaco. Sin embargo, en algunos casos donde no queremos que este gasto cardíaco caiga, pues ahí sí tendríamos una contraindicación para el uso de esta presión positiva. Sin embargo, bueno, esto nos permite básicamente, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con sobrecarga de líquidos, en el caso del paciente nefrópata,
el cual puede llegar a ser insuficiencia de edema agudo pulmonar. Este es un mecanismo muy importante en el cual nos puede ayudar y beneficiar. Bueno, fíjense, por ahí hay un artículo desde el año 2000 donde básicamente en CHETS se compara básicamente el uso del CPAP y donde vemos básicamente 3 elementos importantes, ¿sí? Cómo hay un aumento de la presión parcial de oxígeno en esos pacientes después del uso del CPAP. Asimismo también tenemos del requerir menores fracciones inspiratorias de oxígeno después de su uso. Y esto también trae como consecuencia una disminución de la frecuencia respiratoria. Eso quiere decir que disminuye el trabajo respiratorio del paciente. A los anestesiólogos a veces no nos gusta salir del quirófano, porque cuando salimos del quirófano salimos de un ambiente controlado, ¿verdad? Y muchas veces pues nos llaman a un estado de urgencia, una sala de hemodinamia, una sala de resonancia magnética, etcétera, y en esos lugares pues siempre pensamos, ¿qué irá a pasar? ¿Qué elementos tengo yo para poder darle seguridad a mi paciente y por obviamente seguro yo? Y entonces siempre nos pensamos, ¿qué va a pasar? Y bueno, ¿sí? El CPAP es un elemento que podemos tener desde las porciones muy sencillas, como son tener una fuente de oxígeno, de aire, una válvula de CPAP, que tenemos una válvula, conexión con una fuente de presión positiva, una manguerita ¿sí? Una bolsa reservorio, ¿sí? Y las interfaces que habíamos hablado, esas interfaces pueden ser, que ya había el doctor hablado, y un sistema de sujeción, ¿sí? De arnés para fijar esas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues todo monitoreo importante para determinar cómo está nuestra oxigenación y cómo están nuestras demandas de oxígeno y cómo están los elementos como es el CO2. Entonces, un monitor que con estos elementos es importante y los datos clínicos importantes, ¿sí? Si un paciente durante la aplicación de un CPAP está ansioso, continúa con disnea, hay alteración en estado de alerta, en ese momento sabemos que algo anda mal y esos son los datos clínicos más importantes. Recordemos que jamás el monitor va a poder, ¿sí? Jamás va a poder evitar que los datos clínicos que tengamos nosotros sean mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues vean ustedes aquí, tenemos básicamente todo el tipo de interfaces que había hablado el doctor, básicamente, ¿verdad? Algunos pacientes al estar, se necesitan esas mascarillas cuando por necesidades no tienen, por ejemplo, adoncias, y entonces en ese momento abren la boca, entonces necesitan toda una mascarilla facial para poder ventilar. Los efectos secundarios, pues muchos pacientes son claustrofóbicos y pues obviamente no lo toleran. Otros, por ejemplo, son las mascarillas oronasales, que son más, ¿sí? Tenemos las mascarillas nasales, algunas puntas nasales también, con sus, las nasales permiten la expectoración del paciente, se pueden quitar más fácilmente, los pacientes claustrofóbicos los toleran mucho mejor, ¿sí? Y tenemos igualmente las puntas nasales. Bueno, pues como ya habíamos hablado, ¿cuáles son las ventajas? Pues bueno, garantiza una oxigenación y una ventilación adecuada, su manipulación es sencilla. Cuando llegan nuestros residentes al servicio, lo primero que hacemos es que se las ponemos a ellos, las utilizamos nosotros para que veamos cómo se siente. La verdad, son muy tolerables. Aquí tenemos una residente que está poniendo su aparatito. Y déjenme decirles que hace 2 años llegó un residente, llegaba siempre todo descuidado, cansado. Cuando hicimos el taller, lo pusimos y hasta se levantó y dijo, ¿qué tengo? Sus compañeros decían, nadie lo quiere en las guardias porque ronca. Tenía un SAOS, ¿sí? Le pusimos la máscara, le pusimos esto, se consiguió su maquinita y es otro hombre, claro, ¿sí? Le fue mucho mejor y él no lo sabía, ¿sí? Entonces lo ponemos aquí. Bueno, como todo, ¿verdad? Se evitan complicaciones, pues muchas veces, como todas las complicaciones que son a la intubación, desde las neumonías asociadas a la ventilación mecánica por las microaspiraciones y las lesiones que pueden hacer al abordarse la vía aérea. Y bueno, aquí están igualmente los criterios de suspensión, ¿sí?
básicamente el paciente que está inquieto, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando tomamos una gasometría arterial y hay fallo en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, todos esos son los criterios en los cuales ya debemos también de suspender al paciente en estado de agitación por hipoxemia. Bueno, igualmente, ¿cuáles serán las contraindicaciones? Pues aquellos pacientes que no cooperen, el paciente debe de cooperar, ¿sí? tiene que cooperar, ¿sí? Aquellos pacientes con un estado mental deteriorado o aquellos pacientes en los cuales por las características faciales, un trauma facial o un trastorno ahí facial en el cual no se puede acoplar la mascarilla, ¿sí? Y aquellos pacientes, por ejemplo, como vimos, aquellos pacientes con hipercapnia severa, ¿sí? Con inestabilidad hemodinámica, donde sí no es ya conveniente. Entonces, muchas veces, como le decimos, muchas veces necesitamos nosotros como anestesiólogos, ¿verdad?, llegar a hacer ciertos procedimientos, aquellos procedimientos con sedación consciente, donde tenemos que tener un grado de presión de la conciencia que permita al paciente mantener permeable su vía aérea en forma continua. Actualmente tenemos fármacos, afortunadamente, de efecto muy rápido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, como son el remifentanil, el cual lo podemos titular y un paciente puede tener una adecuada analgesia, ¿sí? Y poder titularse. Medicamentos como, por ejemplo, la dexmedetomidina, en nuestra unidad de terapia respiratoria, que cada vez más utilizamos la dexmedetomidina en otros pacientes con ventilación tanto invasiva como no invasiva, porque es un medicamento que los pacientes los mantiene sedados sin el efecto de presión a nivel central. Y bueno, muchas veces nosotros somos expertos en titular estos medicamentos, como el propofol y el midazolam, para mantener, y ahora con la tecnología de tener nuestros BIS, ¿sí?, donde nosotros podemos ir precisamente viendo ese nivel de sedación, ¿sí? Esto es la forma mucho más segura. Tenemos, por ejemplo, muchas veces que tenemos procedimientos fuera de, por ejemplo, los procedimientos de neurocirugía, en este caso, por ejemplo, la neurocirugía guiada por estereotaxia, donde al paciente, si ustedes lo ven, tiene que estar totalmente cubierto, pero sin embargo el paciente debe estar despierto, ¿sí? Hay una monitorización del sitio donde se va a llegar, en este caso, por ejemplo, es un paciente con enfermedad de Parkinson, el cual necesita que estar en una sedación, se le pone el halo estereotáctico, se le hace unos trépanos. En este momento, antes de ponerse esto, se le pone un CPAP, ¿sí? Se monitoriza la saturación, el CO2, se hacen las coordenadas, se hace el trépano, se hace la intervención, se ponen los electrodos, aquí ya está el neuronavegador donde está el target, donde se van a poner los electrodos, y después al paciente, ¿sí?, se le hace la evaluación del trofismo muscular, se le hace que hable el paciente para ver cómo mejora su forma de expresión verbal, y esto nos habla de la mejor calidad. De tal forma que entonces en estos casos, pues imagínense, nosotros tenemos que tener ahí un paciente que de por sí ya está ahí con todos los campos quirúrgicos, con un medicamento que le estamos sedando, y el uso del CPAP es una muy buena alternativa. Procedimientos dentro del quirófano, ¿sí? Muchas veces tenemos anestesias regionales. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? Una anestesia regional. Sin embargo, pues hay procedimientos que duran 30 minutos, 40, 50, el paciente ya se empieza a inquietar, entonces lo estamos sedando, la sedación nos hace que entonces cuidado porque podemos deprimirlo, entonces en este momento podemos utilizar un CPAP donde estamos básicamente mejorando esas condiciones. En la colocación, por ejemplo, de catéteres en los pacientes, donde también hay que sedarlos, hay que poner un catéter y luego pasar por abajo de la piel el catéter, por ejemplo, para los catéteres en los pacientes con quimio, pues aquí hemos logrado utilizar esas sedaciones, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, uno de los artículos de la eficacia del CPAP en el manejo de la hipoxemia posoperatoria, que es lo que había hablado el doctor Vargas. ¿Cuántas veces cuando tenemos un paciente decimos, ¿qué va a pasar en el posoperatorio? ¿Sí? Y más con un paciente que tiene antecedentes como obesidad mórbida, con un SAUS, con un paciente. Entonces, el uso del CPAP pues, es una muy buena alternativa en este caso. ¿Sí?
Hace rato hablábamos, por ejemplo, incluso de la propia posición del paciente, un paciente con obesidad, que generalmente se asocian también a SAOS, donde yo le voy a poner igualmente una RAM, ¿sí? Voy a mejorar, ¿sí?, la disminución de la presión intraabdominal, mejora la ventilación, le pongo un CPAP para mejorar, ¿sí?, sus condiciones, y esta es una buena alternativa para los pacientes con alto grado de posibilidades de saturación, ¿sí? Y en este momento dado pues lo podemos utilizar, lo hemos utilizado con buen éxito. En la neurología intervencionista es otro de los sitios donde lo hemos también utilizado. Muchas veces son pacientes que tienen hemorragias subaranoideas con aneurismas, los cuales se van a hacer el clipaje, y en ese momento entonces lo que podemos hacer, esos pacientes generalmente tienen cefalea, dolor, hay que ponerles analgésicos potentes, a veces un opiáceo, ponerlo también bajo sedación, y en ese momento para hacer el procedimiento endovascular, ya sea la colocación de los COIs y o remodelar ahí el aneurisma. Entonces, en este momento, en este caso, estos pacientes le podemos dar esa sedación. El paciente, igualmente, podemos evaluarlo, es una evaluación neurológica, al estarle preguntando al paciente cómo se encuentra, al poner los inyectores, a poner todos los COIs. Entonces, es una muy buena alternativa el uso del CPAP. En las salas de hemodinamia, igualmente, también es otra alternativa. Recordemos que los pacientes que llegan igualmente con datos de ANGOR, llegan con dolor, los cuales hay que hacerles los procedimientos de cateterismo cardíaco, de tal forma que también igual los sedamos, podemos ponerle un CPAP y ir titulando ahí nuestros medicamentos, y este paciente rápidamente puede ser egresado una vez que se ha hecho el procedimiento. A veces son procedimientos que pueden durar desde 35 minutos hasta 2 o 2 horas y media, depende de la complejidad del colocar estos stent cardíacos. Entonces es una posibilidad de poder igual utilizar este tipo de ventilación, ¿sí? Y bueno, pues tenemos también aquí tenemos estudios donde se usa la ventilación no invasiva en los procedimientos endoscópicos, en particular en las broncoscopías, donde se han podido hacer. El doctor Vargas participa también ahí en el hospital haciendo estudios tanto diagnósticos como terapéuticos, y entonces a veces no tenemos las condiciones, lo hacemos en piso con los pacientes allá en su habitación. Entonces en este momento es una buena forma de poder trabajar. El paciente lo hacemos una sedación, el paciente tiene los reflejos protectores, ¿sí? Hacemos los procedimientos endoscópicos, y el paciente con una anestesia mejoramos las condiciones de la ventilación y la oxigenación, y estas son las posibilidades, ¿sí? Por ahí en el 1999 hay un artículo, por ejemplo, donde hablan, ¿verdad?, el uso del CPAP en la resucitación cardiopulmonar, donde solamente con el uso del CPAP durante las reanimaciones pueden mejorar la oxigenación y disminuir la hipercapnia. En otros lugares, como por ejemplo en urgencias, donde tenemos que utilizar las cardioversiones, donde hay que sedar al paciente igualmente durante la cardioversión, o aquellas luxaciones de hombro y de cadera, pues también igual podemos usar una sedación y utilizar nuestro CPAP para poder ventilar al paciente. En esos procedimientos que sean muy cortos, es una muy buena alternativa. Como verán, este es el ámbito de la posibilidad del uso de la ventilación del CPAP en algunos procedimientos anestésicos quirúrgicos. Y bueno, pues yo quiero agradecer a estos dos que son los lugares donde hemos desarrollado mis actividades. Aquí en Centro Médico Nacional, donde tenemos todo tipo de pacientes, y a veces en estos lugares, como es Hospital Ángeles, donde tenemos los recursos. Cuando usamos recursos y pacientes, pues tenemos muchas cosas que demostrar a ustedes. La siguiente parte va a hablar la doctora Janet Rojas sobre un trabajo en este ámbito. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ya varios de ustedes me conocen. Soy la doctora Janet Rojas, médico
anestesiólogo del Hospital de Especialidades. El siguiente trabajo que vamos a presentar fue un trabajo que hicimos conjunto con el Servicio de Terapia Respiratoria, con el apoyo del doctor López, ya que, sí, gracias. Muchas veces estamos involucrados, bueno, la mayoría de las veces en los procedimientos de endoscopía, donde necesitamos tener una vía aérea segura. Como decíamos, estamos con un paciente bajo sedación en el cual necesitamos asegurar la vía aérea. Este estudio es ventilación mecánica no invasiva en pacientes sometidos a procedimientos endoscópicos altos y comparamos presión positiva continua de la vía aérea y presión positiva de la vía aérea de doble nivel. La justificación es debido al compromiso respiratorio que vamos a ejercer con los fármacos que nosotros aplicamos en los procedimientos endoscópicos. Muchas veces nosotros al sedar a los pacientes podemos abatir algunas de sus funciones respiratorias. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que cada vez que damos una anestesia sea de una manera segura, para que estemos tanto nosotros proviendo una atención médica de calidad como la seguridad del paciente. Vemos que la ventilación mecánica no invasiva va a ser una herramienta de primera línea, ya que va a reducir las tasas de intubación orotraqueal, así como sus complicaciones, y más en estos procedimientos que son relativamente cortos. Vemos que la ventilación no invasiva va a preservar el automatismo ventilatorio, nos va a permitir actuar en situaciones en las que nosotros inducimos al paciente en un estado de sedación consciente, reduciendo los problemas de hipoxemia, hipercapnia y la fatiga muscular. Vemos que es de gran ayuda cuando se requiere sedación, debido a que en este caso nosotros utilizamos solamente una interfase nasal que nos permitía darle mayor confort al paciente y así como para que se pudiera realizar el estudio de endoscopía. Sin embargo, no existe ningún estudio al respecto, sobre todo que compare los dos tipos de ventilación, CPAP y BiPAP. El objetivo era determinar si BiPAP provee mayor estabilidad respiratoria y hemodinámica que la ventilación CPAP en pacientes sometidos a procedimientos endoscópicos altos bajo sedación consciente. Fue un estudio experimental, obviamente no se cegó, fueron pacientes sometidos a procedimientos endoscópicos en el Hospital de Especialidades. La muestra fueron un total de 50 pacientes, 25 por grupo, se agregaron 10% por las posibles pérdidas y las variables cualitativas y cuantitativas fueron mediante T-Student y chi cuadrada respectivamente, y la prueba fue significativa cuando el valor de fue menor a 0.5. Los criterios de inclusión y no inclusión se basaron en las premisas de las indicaciones y contraindicaciones de la ventilación no invasiva, así como, se descartaron pacientes con alto riesgo de aspiración y la incapacidad para eliminar secreciones, y el criterio de eliminación fue la intubación endotracal por alguna complicación anestésica o endoscópica en el caso de que se requiriera. Bueno, en este estudio los procedimientos fueron que se monitorizó al paciente con el monitoreo convencional, PANI, oximetría y electrocardiograma, así como índice biespectral, en todos los pacientes que iban a ser sometidos a estudios. Las mediciones se hicieron al ingreso a sala, a los 10 minutos de iniciado el estudio y finalmente al terminar el estudio. La técnica anestésica se homogenizó, se utilizó como narcótico fentanil a 2 microgramos por kilogramo de peso y propofol a 0.5 miligramos por kilogramo de peso durante todo el procedimiento. La ventilación fue para el grupo de BiPAP, se programó con 6 centímetros para la presión inspiratoria, 4 para la expiratoria. Todas las frecuencias fueron fijas a 14 por minuto, el de CPAP fue por una presión continua de 10 centímetros de agua y ambas modalidades fue con una FiO2 al 60%. Las válvulas de seguridad fue que todos los pacientes debían tener una saturación superior al 95%, y en los pacientes que presentaban obstrucción de la vía aérea se utilizarían maniobras manuales como desplazamiento del maxilar inferior. Los resultados, vemos que dentro de las características demográficas no hubo diferencias significativas en cuanto al género, a la edad media en ambos grupos fue alrededor de los 56 años y el peso alrededor de los 70 kilogramos. Del estado de ASA fueron 2 y 3, también fue homogéneo. Y las comorbilidades, la principal fue las hepáticas, por las que se sometían a los diferentes tipos de estudios. Los diagnósticos, predominó varices esofágicas, así como sangrado de tubo digestivo, y de ahí fueron todos los diagnósticos que que se presentaban a los pacientes. Los procedimientos fueron panendoscopías, 20 y 20, que fueron el 50% de los estudios,
Hubo dilataciones traqueales, que también no era el propósito del estudio, pero se vio la utilidad de la ventilación no invasiva en este tipo de procedimientos, dilatación esofágica, pilórica y un bloqueo celíaco. Ahora, en cuanto a las diferencias en las variables hemodinámicas, vimos que sí hubo aumento en la saturación, de acuerdo al grupo de BIPAP, así como hubo una disminución en el CO2 expirado, ambas todos para el grupo de BIPAP, todas las diferencias fueron significativas. De la presión arterial media a los 10 minutos y al final, y no hubo variaciones en la frecuencia cardíaca. Para el grado de sedación, bueno, hubo un dato interesante, el grupo de BIPAP tuvo una reducción de la tasa de utilización de fentanil, así como que no se requerían que se utilizaran más bolos del narcótico durante el estudio en el grupo CPAP-sí, y el grado de sedación se mantuvo constante en ambos grupos y el Ramsay al final también fue favorable para el grupo de BIPAP. De las conclusiones de este estudio fue que la mascarilla nasal es un instrumento adecuado y útil y seguro para el abordaje de la vía aérea en pacientes sometidos a endoscopías. Además vemos que fue superior el utilizar BIPAP. Repito, de BIPAP casi no hay estudios y menos comparativos en cuanto a la ventilación no invasiva y sobre todo para estos pacientes. Se disminuyó los requerimientos de fármacos y se veía que el acoplamiento al ventilador o hacia las diferentes interfaces para la ventilación era mejor tolerado por el paciente cuando utilizábamos BIPAP y el paciente se encontraba con menor grado de ansiedad al poder acoplar esto. Tampoco fue propósito del estudio, pero al preguntar al paciente al final el grado de confort que sentía por la ventilación con la mascarilla fue satisfactorio para el BIPAP. Y eso es todo. Gracias. Como podemos observar, la vinculación entre el problema que existe y una herramienta para poder resolverla, pues aquí la tenemos. Y pues no sé si ustedes tengan alguna duda que le podamos resolver. ¿Alguna pregunta de los presentes? Yo quiero resaltar algunos aspectos que se tocaron y uno de ellos es la constante comunicación con el cirujano. El acto anestésico es un acto intelectual, es un acto planeado, entonces es muy importante que nosotros, una vez que hicimos la valoración del paciente, pues hagamos un plan de manejo y poniéndonos en contacto con el anestesiólogo, con el cirujano. Y ya los anestesiólogos tenemos que propiciar ese diálogo y preguntarle cuáles son tus necesidades, señor cirujano, qué es lo que pretendes hacer en el posoperatorio. Y lo otro, durante el transanestésico hay mucha estabilidad, no hay complicaciones y la gente cree que eso se va a dar gratuitamente en el posoperatorio. Y en el transanestésico se dio gracias a la actuación de los anestesiólogos, entonces es importante que uno le diga, oye, para que tu paciente estuviera en las condiciones que lo tuve, hice esto, esto y esto otro. Por lo tanto, en el posoperatorio vas a requerir las siguientes medidas, el siguiente manejo. Hemos estado insistiendo nosotros en las unidades de terapia intermedia. Ahorita básicamente el doctor Luis López, como jefe de terapia respiratoria, pues muchas veces actúa como unidad de terapia intermedia para pacientes críticos. Y gracias a ello hemos evitado invadir más a pacientes que a veces, que ustedes ya lo vieron, en lo que nos mostraba el doctor Vargas Rojas. Si yo no invado al paciente, a veces logro disminuir notablemente las tasas de mortalidad y eso es un resultado contundente. Entonces la clave es adiestrarnos en este tipo de maniobras y tener el equipo necesario para aplicarlo. Creo que el doctor Luis López, al tenerlo como anestesiólogo dentro de terapia respiratoria, nos ha permitido mantener toda una continuidad con lo que hacemos en quirófano y los cuidados que se requieren en el posoperatorio. Entonces, creo que eso es lo más importante de todo lo que tocaron. Y luego viene la parte de investigación. Finalmente uno tiene que tener una evidencia científica de qué modalidad es la que mejor funciona. Y creo que los resultados que nos mostró la doctora Yanet Rojas son espectaculares, son contundentes. ¿La doctora tiene algunas preguntas?
Tenemos comentarios de nuestros compañeros que nos ven desde internet. El doctor Gabriel Alberto Tapia, muy buena plática. Jovita nos dice, excelente la transmisión, muchas gracias. Georgina López, excelente plática, muchas felicitaciones al ponente. También tenemos una observación del doctor Eloy Alfonso Morales, quien dice preoxigenación. Pre significa antes de, por lo cual no comparte el término. Debe ser oxigenación preanestésica con el debido respeto al ponente. También nos hacen una pregunta, dice, para hablar de hiperoxemia, ¿cuánto debe ser la saturación de oxígeno? De la doctora Amelio, muchas felicidades. Depende del paciente, depende de la patología y depende del contexto. Por ejemplo, en el paciente que tiene obesidad de hipoventilación, un paciente bariátrico, hablar una saturación de 88, 90 sería suficiente. Igualmente en un paciente con EPOC, ¿ok? Sobre todo por las complicaciones de la hiperoxemia, que incrementa o complica la hipercapnia o la hipoventilación. Ok, pues tenemos felicitaciones de la doctora Gina Amelio, del doctor Francisco. Nos quiso hacer una pregunta y solamente capturamos en cirugía de tórax, no acabo de escribirla. Si hay manera de que nos contacte nuevamente y complemente su pregunta, y si alguien de los aquí presentes quiere hacer alguna observación, agregar algo, una pregunta. Pues vamos a darle los reconocimientos primeramente a la doctora Janet Rojas Peñalosa por su excelente presentación y un reconocimiento que espero le dilate sus coronarias. Al doctor Vargas Roja también su reconocimiento y un presente. Y a nuestro jefe de terapia respiratoria, el doctor Luis Antonio López Gómez. Y tenemos un anuncio muy importante de un curso que creo que es de gran trascendencia para todos los anestesiólogos. Aquí están viendo lo que vamos a tener el próximo mes, están totalmente, ahora sí que invitados, porque vamos a tener varios obsequios y es una sesión lúdica, va a ser una sesión totalmente, ahora sí que para deleitar nuestros sentidos. Doctor, le doy la palabra para que nos presente su curso. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos ustedes. Agradezco al doctor Antonio Castellanos haberme abrido el foro en esta sesión. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Garnica. Yo estoy laborando en el Instituto Nacional de Rehabilitación y soy portavoz de un grupo que es el Grupo Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva, en el cual estamos organizando el día 10 y 11 de noviembre un curso acerca de monitoreo hemodinámico basado en la evidencia, en donde vengo a hacerles la invitación. El curso es gratuito en el auditorio de nuestro hospital. Más tarde, acá en la sala de espera, les daremos la información, el díptico. Los que gusten acompañarnos están cordialmente invitados. Y hablaremos acerca de los puntos turales de monitoreo básico y actualmente el nuevo monitoreo, que es en base a monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo y el uso de ultrasonido en el uso de monitoreo en el transanestésico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de que se vaya, vamos a dar contestación a otras preguntas que le hicieron llegar a la doctora Rojas. A ver, dice, ¿cuál es la sobrevida con el uso de CPAP en pacientes sometidos a endoscopía versus puntas nasales? Ok, para hablar de sobrevida debemos de tomar en cuenta muchos factores, tanto comorbilidades, por qué se realizó el estudio, cuáles son per se los factores de riesgo del paciente. Nosotros específicamente estamos hablando de ventilación y variables ventilatorias. No podemos dar un pronóstico de sobrevida porque tendríamos que tomar en cuenta todas las variables alrededor del paciente para poder dar un pronóstico. Sí, muchas gracias. Y finalmente, el doctor Edgar Sánchez manda saludos y buena transmisión. Felicidades, saludos desde el Hospital Valle Celán, Tlanepantla. La doctora Blanca Janet, excelente sesión, muchas gracias.
Pues creo que hemos llegado al fin, los invitamos como cada mes a abrir sus coronarias con una copita de vino tinto y bocadillos que tenemos al final, y agradezco ahora sí que su solidaridad al estar cada mes con nosotros. Que tengan una excelente noche.